Hola, ¿cómo están? Yo soy Lorelei, nuevamente aquí con ustedes un rato. Primero, pedirles disculpas por la iluminación, pero el sol hoy no me acompaña, no es mi amigo. ¿Qué vamos a hacer? Hoy vamos a hablar acerca de un tema que se ha dado recién hace unos días y es la negativa a la investidura del gabinete Pedro Cateriano. Obviamente en este momento hay temas mucho más importantes de los que deberíamos estar hablando, que son los relacionados a la salud, pero dada la coyuntura, obviamente estos temas relacionados con lo que acaba de pasar, es decir, con la negativa, se han vuelto tendencia, especialmente en Twitter, o por lo menos ahí es donde yo he visto que se han vuelto tendencia. Y obviamente hay muchas opiniones que van en contra de lo que acaba de suceder, como también hay opiniones que están a favor, también son muchas. Y obviamente acá también vamos a dar nuestra opinión, pero específicamente acerca de un tema del que se ha comenzado a hablar mucho en los distintos medios de comunicación. Ya se van a dar cuenta acerca de qué tema me refiero en el transcurso del video. Trataré de hacer este video como siempre corto, así que en verdad no les prometo nada y no se dejen llevar por lo que les digo, pero para al menos intentar hacerlo vamos a ir directamente con lo que les quiero decir y siempre aclarando, aunque creo que está de más, que todo lo que voy a hablar acá es mi opinión, que si ustedes piensan diferente no hay ningún problema, siempre que todo sea con respeto. Y si alguien por ahí me odia un poquito, no hay problema, yo igual les mando muchos besos. Primero, ¿está dentro de la potestad del Congreso negar el voto de investidura? Sí. Y esta no es una opinión, sino es un hecho. ¿Debió el Congreso negársela al señor Cateriano? Obviamente acá van a haber opiniones encontradas. Lo cierto es que el Congreso hizo uso de una facultad que tiene y no le dio el voto de confianza al gabinete. Obviamente, dada la importancia de este tema, todos los medios iban a tocar este asunto. Sin embargo, yo en mi ignorancia o inocencia, no sé, pensé que como quienes dieron este voto no eran los malditos fujiapristas, si bien los medios iban a tocar igual este tema, creí que tal vez no lo iban a hacer con la efusividad que normalmente lo hacen cuando son temas en los que están implicados los fujimoristas o los apristas. Sin embargo, me di cuenta que no, que siempre va a haber una excusa para poder echarle la culpa a los otros. Lo que nos lleva al asunto del que ha sido acusado el presidente del Congreso. Básicamente de chantajear al expresidente del Consejo de Ministros pidiéndole la cabeza del ministro de Educación a cambio del voto de investidura. El presidente del Congreso, el señor Merino, dio ayer una conferencia de prensa en la que dijo que sí, que se habían reunido el señor Cateriano y él, y que también habían hablado acerca del ministro de Educación y de la ministra de Economía, quienes en este momento tienen interpelaciones pendientes, pero que la negativa a la investidura no se dio o no sucedió debido a estos ministros, porque con investidura o sin ella, las interpelaciones igualmente seguirían su curso, y que si no se le dio el voto de confianza al gabinete fue básicamente porque el mensaje del señor Cateriano no convenció. Vamos directo con la teoría del chantaje. Para mí, todo esto es el resultado de cómo el señor Vizcarra ha venido llevando su gobierno desde el inicio. En política, por lo menos, ha demostrado, para mí, ser una persona soberbia, que no reconoce errores, pechadora, por lo menos con el Congreso lo es y lo era, muy mentirosa. Y gracias a su fomento del Congreso obstruccionista, del no a la reelección, del cierre fáctico del Congreso, tiene lo que tiene ahora y llora sobre la leche derramada. Lo peor es que más allá de intentar reconocer sus errores, ver cómo mejorar, consensuar con las fuerzas políticas, lo que hizo en su último mensaje a la nación fue avalar todas aquellas conjeturas
que indican que el Congreso ha tomado la decisión que tomó debido a que tienen intereses personales y que se quieren bajar la reforma educativa. Miren, acá no vamos a discutir si hay congresistas o no que toman sus decisiones en base a intereses personales, porque seguro los hay. Pero decir que la negativa a la investidura se dio debido a que buscan bajarse una reforma educativa me parece jalado de los pelos. ¿Y por qué creo esto? ¿Porque estoy loca? Bueno, sí, puede ser que esté un poco loca, pero también hay varias cosas que me hacen pensar así y les voy a decir cuáles son. Este es el resumen de los votos de las bancadas. De inicio sacamos a Somos Perú, a Los Moraditos y Fuerza Popular. De ahí tenemos a Frente Amplio, quienes ya habían anunciado unos días antes que no le darían el voto de confianza al señor Cateriano. Además, no tienen universidades. Después tenemos al FREPAP, que tampoco están involucrados con universidades. Y de ahí tenemos a Unión por el Perú, que yo sepa tampoco tienen universidades. Habría que preguntarle al señor Antauro Humala. Lo que nos deja a Alianza por el Progreso de los Acuña, Podemos Perú de los Luna y Acción Popular de 10, que tiene entre sus filas a los 10 Canseco. A ver, las universidades de los primeros, es decir, de los Acuña, tienen licencia, salvo una que es la Universidad de Lambayeque, que me parece que le pertenece a uno de los hermanos del señor César Acuña. Los Luna sí tienen problemas con el tema de las licencias. A la Telesub le negaron la licencia el año pasado y a la Universidad de Ciencias de la Salud también le negaron la licencia. 10 Canseco sabemos que tienen una universidad que está en regla, que es la UCIL. Y debido a estas tres universidades, es decir, la de Lambayeque, la de Ciencias de la Salud y la Telesub, podríamos comenzar a armar ciertas conjeturas, a decir ciertas cosas. Sin embargo, en mayo aproximadamente de este año, la misma SUNEDU aprobó un reglamento para licenciatura de universidades nuevas y a las que se les denegó la licencia. Entonces, con esta información pública, para mí la teoría del chantaje se cae. No solo lo que les acabo de comentar me hace tener esta posición, y disculpen si escuchan la bulla, pero al bendito vecino se le ha ocurrido comenzar a hacer arreglos en su departamento. Pero bueno, no solo lo que les acabo de comentar me hace tener esta posición, sino también pongámonos en el caso, y ya les comenté un poco esto hace un momento, pero pongámonos en el caso de que se le hubiese dado la investidura al señor Cateriano. Obviamente, todas estas personas que han sido acusadas de votar de cierta manera por tener intereses personales van a seguir ahí, van a seguir siendo congresistas. Entonces, estos podrían plantearle una moción de interpelación al ministro de Educación, quien, dicho sea de paso, ya la tiene debido a presuntas irregularidades por licenciamiento a 2 universidades privadas cuando era encargado de la SUNEDU. Acá podrían agregar tranquilamente el tema de las compras de las tabletas, que también ha tenido varias irregularidades y que ha dejado a 1 millón de niños sin poder acceder a clases, dejándolos en la incertidumbre de si van a pasar o no de año. Entonces, por este tema, también la teoría de la petición de la cabeza del ministro de Educación a cambio del voto de investidura se me cae. Porque, como les comenté, con investidura igualmente se podría plantear una moción de interpelación al ministro de Educación para posteriormente plantear una moción de censura e igualmente retirar al señor Benavides del Ministerio de Educación. Algo más que me hace pensar como pienso, y cada vez la iluminación está peor. Pero bueno, algo más que me hace pensar como pienso es que cualquier reforma planteada, sea de educación, política, de justicia, etc., no se resume una persona. En el caso de educación, por ejemplo, no es que el ministro, el señor Benavides se va y, oh Dios mío, él era el Mesías, él era el elegido, todo se congela, nos volvemos Frozen, no hay nada más que hacer, ya nos cagamos,
nos vamos a llorar al río, la reforma universitaria no se va a dar. No, no es así. La reforma igual queda a cargo de la institución, que en este caso es el Ministerio de Educación. Y si bien el ministro de Educación es la cabeza, se supone que ahí hay más trabajadores para que continúen con la chamba. Por algo están ahí, ¿no? Por algo se les paga. Y así es como se supone que funcionan todas las entidades, sean públicas o privadas. Puede ser que no haya cabeza por un tiempo, pero la chamba se sigue dando. Se supone que así debería funcionar. Entonces, teniendo en cuenta esto, para mí igualmente la hipótesis de la que venimos hablando se cae. Como les dije al inicio, para mí todo esto se ha desencadenado debido a diversas acciones que ha tenido el presidente, además de su, y lo tengo que decir, pésima gestión. Pésima gestión que ya era evidente antes de la pandemia, pero que los medios de comunicación, y también lo tengo que decir, para mí lograban soslayar. Ha tenido que pasar algo tan grave y tan delicado como lo que estamos viviendo para que recién algunos puedan abrir los ojos frente a tantas mentiras y pésima gestión de este gobierno. Y digo solo algunos porque a pesar de tanta evidencia cruel que hay, especialmente en redes sociales, aún hay personas que piensan, pobrecito Vizcarra, la educación es la educación. La salud ha estado descuidada hace 30, 40 años y él no puede hacer nada. Sí, pues, si es verdad que no puede hacer nada es porque es un incapaz. Para mí el Congreso votó como votó porque sí, y ya no sé dónde ponerme. Pero bueno, porque sí están hartos de que los pechen, están hartos de la pésima gestión que ha tenido el gobierno para con esta pandemia. Y encima en el discurso del señor Cateriano, en lugar de darle prioridad a la salud y a la economía, lo que se hizo fue centrarse en lo segundo. Y no se mencionó, creo que en ningún momento, el tema de las MIPES que están quebrando, el cómo se va a hacer con la informalidad que evidentemente ha aumentado, cómo se va a hacer para apoyar al sector del agro, que también es muy importante. El discurso básicamente se centró en la minería. Y no me malentiendan, para mí la minería es un sector muy importante que sí se tiene que desarrollar en nuestro país. Pero en este discurso no podían centrarse solamente en ese tema, especialmente cuando ni siquiera aún se soluciona el conflicto que hay en Espinar. De salud se dijo algo muy general. Hasta ahora, ¿cuál es el plan para contener la pandemia? No lo sé. ¿Tienen siquiera un plan? ¿O lo que se busca es la inmunidad de rebaño? No sé, no lo sé, y creo que es algo de lo que todos deberíamos estar informados. Y si lo que se busca es que todos nos contagiemos para que de alguna manera podamos inmunizarnos o conseguir ser inmunes a la enfermedad, pues entonces que se diga que ya no se está buscando controlar la propagación del virus y que lo que se quiere es que todos nos contagiemos. Pero no hay claridad en nada. ¿Dónde están las pruebas moleculares? ¿Dónde están los medicamentos que necesitamos? ¿Dónde están las plantas generadoras de oxígeno? Y no hablo de aquellas que han sido compradas por los mismos pobladores o por las empresas privadas. ¿Dónde están los respiradores mecánicos? ¿Dónde está todo eso? ¿Por qué no se le paga a los doctores a tiempo? ¿Por qué no se les da los bonos que les corresponde a tiempo? En lugar de estar contratando o gastando millones en asesorías y consultorías que al final no sirven. O que sirven para proponer cuarentenas según tu género. ¿Por qué no se le paga a los doctores a tiempo en lugar de estar contratando a los amigos de lawn tenis? ¿Dónde está todo lo que necesitamos para recibir atención digna? No pedimos atención, no sé, nivel clínica delgado. Lo que pedimos es atención digna que nos permita
salvarnos en caso nuestra vida corra peligro. Es lo único que pedimos. Y ya basta de decir que la salud estuvo desatendida por no sé cuántos años. Ya esa ya nos la sabemos todos, ¿no? Tenemos claro que no se ha manejado la salud como se ha debido durante todo este tiempo. Pero ya basta de repetir eso, por favor. Lo que se necesita ahora para atender esta pandemia, el gobierno lo puede traer. Hay plata, o por lo menos había, a menos que se haya gastado con tantos bonos que le encanta dar. Hay equipo de trabajo, se gastan millones en asesorías y consultorías, en pagar a expertos, historiadores, sociólogos, antropólogos, economistas. Hay aviones. Entonces, en verdad, si no se puede, que de una vez se admita la incapacidad de este gobierno, en serio. Para mí, todo. Ver a la gente rogando, llorando por atención, muriéndose en sus casas, en los carros, en las calles por falta de atención, saber que hay casi 50.000 fallecidos, ver que la cantidad de infectados sigue en aumento y que encima nos den un discurso en el que la salud no se toca como prioridad y se dice o se acepta que sí, pues hay un pequeño rebrote. Esto, sumado a las actitudes, a las acciones del señor Vizcarra, que creo que se cree Pedro Navaja o el matoncito del gobierno, obviamente todo esto iba a influir en la decisión que el Congreso acaba de tomar hace poco al negarle la investidura al señor Cateriano. Y más allá de intentar consensuar, admitir errores, de buscar que todos trabajemos unidos, y con todos me refiero a las fuerzas políticas, la sociedad, entidades privadas, iglesias que, como ya les he dicho, no son santas de mi devoción, pero juegan un papel importante en la sociedad, fuerzas armadas, etc. Más allá o en lugar de buscar esto, unidad, lo que hace el señor Vizcarra es, en su último mensaje, salir a tirar mierda al Congreso y victimizarse. Porque como ahora los fujiapristas no tienen la culpa porque malditos, hay que buscar culpar a los intereses personales y siempre se va a buscar culpar cualquier, no sé, o buscar tener cualquier excusa, porque como el señor Vizcarra es santo y sagrado, nunca se equivoca. Y esa es la actitud que ha tenido siempre en su gobierno. Y yo creo que es momento de que el señor asuma sus responsabilidades y en lugar de llorar y victimizarse, haga o busque hacer las cosas bien, que todos nos estamos muriendo, todos nos estamos contagiando. De verdad que las imágenes que se ven día a día son crueles. Y no puede ser que, en verdad, en lugar de ver cómo solucionar este tema, el señor y busque cómo conformar de una vez su gabinete, que, bueno, si no me equivoco, ya lo presentó hoy en la mañana. Y ya, que lo presente, que busque conciliar para que le den el voto de confianza y a chambear. Que deje de estar tirando mierda por todos lados, porque si no le tira mierda al Congreso, le tira mierda a los privados. Porque si los precios de los medicamentos están altos, acaparamiento y especulación. Y que si las clínicas cobran montos exorbitantes, malditas clínicas, que sí, seguramente tanto las farmacias como las clínicas son una cagada, seguro. Pero son temas que se han podido manejar si el señor Vizcarra hubiese decidido traer medicamentos, camas, hospitales de campaña, tratar bien a los doctores, protegerlos, pagarles a tiempo. Son cosas que se han podido manejar, porque sin escasez no hay alza de precios. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Ojalá que las cosas mejoren y ya. Y esto sería todo por el video de hoy. Creo que de nuevo me pasé, como dicen en España, 2 pueblos. Pero bueno, eso sería todo. Cuídense mucho. No se expongan en lugares en los que hay mucha gente. Si está dentro de sus posibilidades, yo sé que a veces es casi imposible. Pero bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Yo les mando un beso. Chao.
Hola, ¿cómo están? Yo soy Lorelei, nuevamente aquí con ustedes un rato, con esta pechuchura. Les pido una disculpa por la iluminación, como siempre, o no como siempre, sino esta vez el sol no está de mi lado.